¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Francia, por segunda jornada consecutiva, se produjeron disturbios en varias ciudades en protesta por la muerte de un joven de 17 años baleado en un control policial por un agente que ya está siendo procesado. El adolescente fue asesinado en Nanterre, a 15 kilómetros al oeste de París. Miles de policías antidisturbios fueron desplazados para enfrentar a los manifestantes que levantaron barricadas, quemaron vehículos, contenedores y mobiliarios en las calles. La policía detuvo a 77 personas. En Estados Unidos, el juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York, se aplazó hasta el 5 de febrero de 2024. El cambio de fecha se decidió ante el juez Kevin Castell en el Tribunal Federal Sur de Manhattan. Estuvieron presentes el expresidente hondureño, así como el antiguo jefe de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y Mauricio Hernández Pineda, policía y familiares del exmandatario. Hay que recordar que está siendo enjuiciado por narcotráfico y convertir a Honduras en un narcopaís. Los tres fueron llevados encadenados. En Haití, William O'Neill, experto en derechos humanos y relator de Naciones Unidas, después de una visita de 10 días, describió un país golpeado por la violencia, la miseria, el miedo y el sufrimiento. Es urgente tomar medidas. Está en juego la supervivencia de toda una nación. Pidió que se implemente de inmediato el embargo de armas para Haití y el envío de una fuerza de intervención para combatir la violencia de las bandas. La Organización Mundial de Turismo destacó que las visitas en las Américas se está experimentando una rápida recuperación tras la pandemia, con algunos destinos recibiendo más viajeros que antes de 2020. Las llegadas internacionales a destinos de las Américas alcanzaron el 85% de los niveles prepandemia al final del primer trimestre de 2023. La capacidad de asientos en vuelos internacionales también se está acercando a los niveles anteriores en un 97%. El más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que la capa de ozono se está recuperando lentamente y se prevé que en las próximas décadas se produzca una recuperación total en la mayor parte de la atmósfera. La capa de ozono protege la vida en la Tierra de la dañina radiación solar ultravioleta. La producción y el consumo de sustancias que la dañan se han reducido hasta en un 99% gracias a las medidas en práctica derivadas del Protocolo de Montreal. La Organización Mundial de la Salud informó que la mitad de la población mundial aún no tiene acceso adecuado al agua potable, el saneamiento y la higiene, lo que podría haber causado al menos 1.400.000 muertes en 2019. Las enfermedades diarreicas provocaron la mayor parte de las muertes, con más de 1 millón de fallecimientos. En segundo lugar, se situaron las infecciones respiratorias agudas causadas por una higiene de manos inadecuada, que se relaciona con 356.000 personas muertas. En Estados Unidos, nuevamente en alerta por los incendios prolongados en Canadá. Los habitantes de Des Moines, Iowa, hasta Washington, mientras el humo de los incendios forestales se desplaza hacia el sur, con más de 120 millones bajo alerta por la peligrosa calidad del aire. Chicago y Detroit tenían la peor calidad del aire del mundo hasta esta semana, mientras que Cleveland, Detroit y Washington, Minneapolis, se ubicaron entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Silicon Medicine, una empresa de biotecnología de capital chino y estadounidense, desarrolló un medicamento para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, una rara enfermedad crónica en el pulmón. Sin embargo, la novedad es que se utilizó en su creación y prueba tecnología de inteligencia artificial. Se encuentra en la fase 2 de los ensayos clínicos y se administró con éxito a un ser humano. En Perú ha ocurrido de todo en materia política y quedan muy pocas sorpresas. Sin embargo, uno de esos que llegó al Congreso está siendo duramente criticado por su mentalidad abusiva y machista. El diputado José Luis Balcázar no votó un proyecto legislativo aprobado en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, con el que el país prohíbe los matrimonios de niñas. José Luis Balcázar, de la bancada Perú Bicentenario, supuestamente de izquierda, justificó su rechazo a la ley porque las relaciones sexuales, dijo, en la niñez y la adolescencia, más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. En Estados Unidos, 14 años después de la muerte el 25 de junio de 2009 de Michael Jackson, los directivos que se quedaron con su marca enfrentan un juicio por los abusos sexuales que presuntamente cometió el cantante contra Wade Robson y James Safechuck cuando eran niños. La Corte de Apelaciones de California aceptó en un fallo provisional la demanda de Robson y de Safechuck, en la que asegura que abusó de ellos aprovechándose de su inocencia mientras visitaban el rancho Neverland. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.